Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo van? Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo Qué van? susto, ¿Cómo han pasado? Muy qué bien. susto, Tardes, profe, profe. casi me muero y así. Hable serio, Daniela. Es que Está durmiéndose. yo era haciendo el deber del profe malo Ah, y ya, está bien que aproveche el tiempo. Durmiéndose, Bueno, profe. veamos, el problema que tenían que revisar estaba en los copiados en el aula virtual y realmente es un problema que era un poco para que ustedes manejen todo lo que es el proceso creado por ustedes mismos utilizando las tres operaciones elementales que habíamos ya definido y que eran pues eh, intercambiar dos de las ecuaciones o filas, multiplicar una de las ecuaciones o una de las filas por una constante diferente de cero y sumar un múltiplo de una de las ecuaciones a otra o sumar un múltiplo de una de las filas a otra. Cuando hablamos con ecuaciones, cuando estamos en el sistema que me dan. Y cuando trabajamos cuando hablamos de filas, cuando lo hacemos en la matriz aumentada del sistema. ¿Algún inconveniente, duda para luego esas operaciones elementales, como les decía, ya vienen sistematizadas en lo que vamos a ver hoy y que son los dos métodos de cálculo, eliminación gaussiana y Gauss-Jordan. Hoy trabajaremos con los dos métodos, si nos da el tiempo, revisando un problema, pero hay unas ciertos conceptos que debemos antes conocer para poder entender. El día jueves igual está programado trabajar en los dos métodos mismo y enviarles, ya les tengo preparado unos problemas para que lo puedan hacer hasta el siguiente martes. Entonces, veamos pues si es que hay alguna pregunta que ustedes deseen hacerlo. ¿No tuvieron dificultades en efectuar el problema? Bien, como les decía, pues entonces voy a compartir pantalla e iniciar este método. Realmente lo que está en ese problema, en eso se basa, pero no lo vamos a trabajar de esa forma, sino más bien ya como vamos a ver a continuación. Les estoy compartiendo pantalla, estos copiados, estos resúmenes para cualquier consulta de ustedes está en el campus virtual. Si alguien no puede descargarse de ahí, que es un Word, no hay inconveniente, me avisan y yo les puedo hacer llegar también por correo. Aquí hay un cuadro sinóptico que realmente explica el proceso que debe realizarse cuando se utiliza el método de eliminación gaussiana. Luego, enseguida de esto también indicaremos con el mismo cuadro sinóptico el método de Gauss-Jordan. Hagamos desde el comienzo. ¿Qué conocemos en el comienzo? Lo que estamos señalando, el sistema de ecuaciones. Sea porque les dan a ustedes el sistema de ecuaciones o porque les dan un problema de modelo matemático y ustedes plantean el sistema de ecuaciones. En cualquiera de las dos situaciones vamos a partir de este sistema de ecuaciones. ¿Qué me dice este diagrama de bloques, este cuadro sinóptico? Que lo siguiente es escribir la matriz aumentada del sistema. La matriz aumentada del sistema. Luego de escrita esta matriz, vamos a hacer un proceso
basado en 5 pasos. Y estos pasos, disculpen la redundancia, se basa precisamente en las operaciones elementales. Pero ya viene indicado, paso 1 haga tal cosa, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Es bastante didáctico estos copiados que se ha preparado pues para esta campus virtual y que ustedes pueden verlo luego en problema. Luego de que se efectúen estos 5 pasos, el proceso es en lazo cerrado, es decir, es retroalimentado. Llego al 5.º paso y me pregunto, mi matriz aumentada, de la cual partí, ya está en la forma escalonada en los renglones. Si mi respuesta es sí, termino ahí esta fase y paso a definir lo que se conoce como variables principales y no principales, y luego escribir el conjunto solución. Ya vamos a indicar de qué se trata variables principales y no principales. Si mi respuesta es no, regreso al paso 1 y voy de nuevo 2, 3, 4, 5. Pregunto de nuevo, ¿mi matriz ya está en la forma escalonada en los renglones? Sí. Salgo de aquí o de nuevo al paso 1. Ahora, estamos acostumbrados, y así ha sido, a trabajar con sistemas de ecuaciones, sean lineales o no lineales también, de igual número de ecuaciones con igual número de incógnitas. Pero en la vida cotidiana no siempre pasa eso. Hay sistemas en los cuales tenemos menos ecuaciones que incógnitas. Ustedes que están a la carrera de electrónica, por ejemplo, deseamos hacer el control de temperatura en un cuarto frío para conservar productos vegetales, se me ocurre. Entonces, ahí tengo varias variables. Diré el tiempo que quiero que permanezca en el cuarto frío estos vegetales sin dañarse, las características de los vegetales, pues, y algunos otros elementos. Y esas pueden ser variables, ¿no es cierto?, principales que yo voy a ir calculando. Y puedo establecer una variable no principal, por ejemplo, la temperatura, y fijar que mi variable no principal, que es la temperatura, lo diga menos 8 grados centígrados, por poner un ejemplo. Entonces, ese dato ya tengo. Entonces, debo calcular que a esa temperatura, qué tiempo, qué otras condiciones me permiten mantener en buen estado lo que tengo en ese cuarto frío. Por eso es de que hay variables principales y variables no principales. Entonces, es importante que ustedes conozcan eso también. Ahora, luego definiremos cómo darnos cuenta si la matriz ya es una escalonada en los renglones. Aquí simplemente es una descripción de lo que les acabo de señalar y de lo que indica este cuadro sinóptico. Si es que nosotros resolvemos nuestro sistema de ecuaciones desde la matriz escalonada en los renglones, mi método de cálculo se le conoce como eliminación gaussiana. Ahora, ¿qué es Gauss-Jordan? Gauss-Jordan es un sistema mucho más optimizado, mejorado, si cabe el término, que eliminación gaussiana. Y esto se resuelve si se parte de una matriz que vamos a llamarle matriz escalonada en los renglones reducida. Si desde esa matriz se encuentra el conjunto solución, mi método de cálculo se llama Gauss-Jordan. Recuerden que siempre, al resolver un sistema de ecuaciones por cualquier método de cálculo, ¿cuál es el objetivo? Encontrar conjunto solución. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, si hacemos de la matriz escalonada en los renglones, que lo estamos denominando o denotando con sus siglas como MER, eliminación gaussiana. Si partimos de la matriz escalonada en los renglones reducida, que
por sus siglas lo estamos denotando como MERR, el método de cálculo es Gauss-Jordan. Ese es entonces los dos métodos que vamos a ver. Como quien van asimilando, pues les voy consultando si ya están participando en el campus virtual. Sandro Amay está ya. No. Yandri Pereira. Sí, profe. Presente. Ya, Yandri. Sí, estoy, profe. Sí, ya. Kevin Robles. Kevin Robles, no. No está Kevin. Y alguien más estaba. Amay. Sandro, sí está Sandro, ya. Yo llegué ahorita, profe. Ya. Entonces nos Buenas tardes. falta Kevin Robles. Si alguien le ubica a Kevin, por favor, que traten de... Profe, como le había venido diciendo, el problema de Kevin es que el internet de él es demasiado lento y no le permite conectarse. Él vive fuera de la ciudad. Sí, él vive full lejos, entonces es complicado. Chuta, por supuesto que sí. Hágame un favor, Michael, que por favor Kevin me escriba al WhatsApp para coordinar con él algunos aspectos de la materia. Ya, profe, yo le digo. Por favor, hecho Ya, no hay es, problema. por favor. Ya, profe. Porque le podemos ayudar, apoyar a Kevin, pues, pero que se comunique para ver cómo cualquiera de ustedes y evidentemente yo también le ayudamos. Bien, continuemos entonces. Ahora, si yo hago estos 5 pasos, partiendo de la matriz aumentada, llego a la matriz escalonada en los renglones. Si hago un paso más, llego a la renglones reducida. Si ustedes pueden darse cuenta, para llegar a la reducida, necesariamente tienen que pasar por el escalonado en los renglones. Es un paso completamente obligatorio. Ahora, bien, ¿cómo identificamos si una matriz ya está en la forma escalonada en los renglones? Yo, como el proceso es de enlace cerrado, puedo hacer, pero debo darme cuenta que la matriz ya está en esta forma. Veamos entonces las características o las condiciones que debe cumplir una matriz para llamarse escalonada en los renglones. Y son 3 condiciones, nada más. Y es claro, luego le vemos unos ejemplos y aún ahí va a quedar mucho más claro los conceptos. La primera condición es cuando no hay una fila de ceros, toda la fila pero de ceros, el primer número diferente de cero en la fila tiene que ser un 1. Ustedes se preguntarán, dice, pero ¿cómo al comienzo puede haber una fila de ceros? No, al comienzo no. No puede haber una ecuación que sea 0x1 más 0x2 más 0x3 más 0x4, etcétera, igual a 0. Evidentemente no. Pero luego sí pueden generarse una o más filas de ceros, dependiendo del problema, porque podemos tener ecuaciones equivalentes, es decir, multiplicando por una constante obtengo la otra. Entonces, dice, si una fila no consta completamente de ceros, el primer número diferente de cero en la fila es 1. A este número 1 va a tener un nombre y es importante. Se le llama 1 principal. Y precisamente se lo llama 1 principal porque va a estar ligado, asociado a las variables que se llaman variables principales. A las variables que se llaman principales. Las otras variables que no contengan el 1 principal se llaman variables no principales o secundarias. En una fila puede existir más de un número 1. Por supuesto, puedo tener 2, 3, etcétera, números 1. Pero se llama 1 principal únicamente
el primer número diferente de 0 en la fila. Ese se llama 1 principal. Esa es la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Si existen filas. Si existen filas que consten. Si existen filas que consten completamente de ceros, estas deben agruparse en la parte inferior de la matriz. Como decimos, pueden generarse uno más filas de 0, pero siempre no le eliminen esas filas, porque el rato que eliminamos, tapamos el tamaño, cambiamos el tamaño de una matriz. Y eso no puede ser. Entonces, para no alterar el tamaño u orden de una matriz, las filas de ceros siempre agrupamos en la parte inferior de la matriz. Y la tercera condición es cuando hay dos filas sucesivas, es decir, una que está a continuación de otra, que no consten completamente de ceros, el 1 principal de la fila inferior debe estar más a la derecha que el de la superior. No en una posición o un puesto, no puede ser en 1, 2, 3, pero siempre más a la derecha que el de la fila superior. Si una matriz, como vamos a verlo ya en unos ejemplos, cumple esas 3 condiciones, la matriz es una matriz escalonada en los renglones. Ahora, las características de la matriz escalonada en los renglones reducida. Esa matriz debe cumplir las 3 propiedades anteriores que acabamos de definir. Y una cuarta. ¿Qué es lo que dice? Que cada columna que contenga un 1 principal debe tener ceros en las demás posiciones. Es decir, yo tengo un 1 principal y el resto de elementos que están debajo y sobre el 1 principal deben ser ceros. Si cumple esa cuarta condición, esa cuarta propiedad, la matriz se llama escalonada en los renglones reducida. Entonces, ahí tendríamos ya las características de los 2 tipos de matriz. Bien, sigamos viendo los ejemplos. Aquí tenemos, dice, determine si la matriz es escalonada en los renglones o escalonada en los renglones reducidos. ¿Y cómo comprobamos? Viendo si cumplen las 3 condiciones, es escalonada en los renglones. Si cumplen las 4, escalonada en los renglones reducidos. Y si no cumplen las condiciones, es cualquier matriz, no ha pasado nada. Veamos el primer ejemplo, la matriz A. La primera condición es que el primer elemento de una fila que no sea completamente de ceros sea un 1. Aquí tenemos un 1, aquí vean hay 0, 0, pero el primer número diferente 0 es 1. Acá tenemos 0, pero el primer número diferente 0 es 1. Entonces ha cumplido la primera condición, que el primer número diferente de 0 en una fila es 1. Vamos a la segunda condición. No siempre hay filas de ceros, pero cuando hay filas de ceros hay que agruparla en la parte inferior. Aquí sí hay una fila de ceros y sí está colocada en la parte inferior, sí está escrita en la parte inferior. Por lo tanto, ya cumple la segunda condición. Vamos a la tercera. ¿Qué dice? Que un 1 principal, son los unos principales, ¿sí? De la fila inferior tiene que estar más a la derecha que el de la superior. Y sí cumple. Por lo tanto, por el momento, esta matriz ya sería escalonada en los renglones. Veamos si es reducida. Para que sea reducida, ¿qué debe pasar? Cumplir la cuarta condición, que donde hay un 1 principal, el resto de elementos de esa columna sea ceros. Aquí hay un 1 principal y estos elementos son 0. Aquí hay un 1 principal y estos elementos son ceros. Aquí hay un 1 principal y estos elementos son ceros. Por lo tanto, es escalonada en los renglones reducido. Vamos al ejemplo B. Veamos la primera condición. El primer número diferente de 0 en la fila sí es un 1. Son unos principales. Vamos a la segunda condición. No hay filas de ceros, no pasa nada.
Si no hay filas de ceros, se entiende que cumple esa condición. Vamos a la tercera, que el 1 principal de una fila inferior esté más a la derecha que el de la superior. Y sí cumple. Vamos a ver si cumple la cuarta. Donde hay un 1 principal, el resto de elementos de la columna debe ser ceros. Aquí hay un 1 principal, ceros, 1 principal, ceros, 1 principal, ceros, 1 principal, y aquí no todos los elementos son ceros. Por lo tanto, no ha cumplido la cuarta condición. Esta matriz sería escalonada en los renglones, pero no reducida. Vamos a la matriz C. Primer elemento diferente de 0 es 1, 1, 1. Cumple la primera condición en todas las filas. Vamos a la segunda. No hay filas de ceros. Está cumplida. La tercera. Un 1 principal de una fila inferior si está más a la derecha que el de la superior. Correcto. Ya es escalonado en los renglones. Veamos ahora si es reducido. Donde hay un 1 principal, el resto de elementos sí es 0. Por lo tanto, cumple las 4 condiciones, sería escalonada en los renglones reducidos. Y a la última matriz, a la matriz D. Veamos. El primer número diferente de 0 en la fila es 1. Correcto. Cumple la primera condición. La segunda. Hay 2 filas de ceros y si están agrupadas en la parte inferior, cumple la segunda condición. Veamos la tercera. Un 1 principal de una fila inferior está más a la derecha que de la superior, cumple la tercera. Ya sería escalonada en los renglones. Veamos la cuarta. Donde hay un 1 principal, el resto de elementos de la columna deben ser ceros. Ceros, y aquí no hay 0. Están ceros debajo, pero sobre el 1 está un menos 5. Por lo tanto, no ha cumplido la cuarta condición y sería simplemente escalonada en los renglones. Bien. Recuerden que cuando partimos de una matriz como la D, escalonada en los renglones, es de eliminación gaussiana. Pero si resolvemos el sistema desde la matriz C, que es escalonada en los renglones reducida, el método se llama Gauss-Jordan. Aquí pone 2 ejemplos, 2 matrices. 2 matrices. Y me pide, ya están en la forma escalonada en los renglones reducida, me pide encontrar el conjunto solución. Si ya está en la escalonada en los renglones reducidos, porque ha cumplido las 4 condiciones. Vean. Y obviamente es fácilmente verificable. El primer número diferente de 0 en la fila es 1. No hay filas de ceros. El 1 principal de la fila inferior está más a la derecha que el de la superior, cumple la tercera. Y donde hay un 1 principal, el resto de elementos de la columna son ceros. Si escribiríamos aquí, es un sistema, recuerden, la columna me da la posición de la variable. Primera columna x1, la segunda x2, la tercera x3 y así sucesivamente. Y la última columna es la de términos independientes. Entonces, aquí sería, escribiendo de nuevo el sistema, x1 más 0x2 más 0x3 igual a 6. El 0x2 y el 0x3 no tiene sentido escribir, simplemente quedaría como está acá, x1 igual a 6. La segunda, aquí es 0, no escribimos nada, aquí qué posición es x2 porque está en la segunda columna, aquí 0, x3, entonces me queda x2 igual a menos 2. En la primera columna aquí, tercera fila es 0, 0 y aquí es x3. x3 igual a 40. Y ese sería el conjunto solución. Evidentemente aquí, si ustedes se dan cuenta, el número de ecuaciones ha sido igual al número de incógnitas. Cuando eso sucede, todas las variables son principales porque todas están asociadas a un 1 principal. ¿Cuándo hay variables no principales o secundarias? Cuando no están asociadas a un 1 principal. O sea, aquí todas han sido principales, no ha pasado nada. Vamos al segundo ejemplo, a esta matriz. Escribiendo el sistema, ¿qué me queda? x1 más 4x4 igual a menos 1, x2 más 2x4 igual a 7, x3 más 3x4 igual a 5. Este es un sistema de 3 ecuaciones, porque el número de filas me da el número de ecuaciones y el número de columnas, sin considerar la de
términos independientes, me da el número de incógnitas. Son 4 columnas fuera de la de términos independientes. Es un sistema con menos ecuaciones que incógnitas. Aquí sí hay que definir cuáles son variables principales y cuáles son variables no principales. Bien. Las variables principales son las que están asociadas, si ustedes recuerdan, a un 1 principal. A un 1 principal. ¿Cuáles serían? X1, de acuerdo a la posición del 1 principal, X2 y X3. Y acá está señalado. Variables principales de X1, X2 y X3. Variables no principales son el resto, que en este caso es X4, nada más. ¿Qué es el proceso una vez que ya tenemos descrito? Dice, vamos a despejar las variables principales. Y me va a quedar evidentemente en términos de no principales. Despejando la primera, luego le chequeamos abajo que ya está hecho. X1 igual a menos 4x4 menos 1. X2 igual a menos 2x4 más 7. X3 igual a menos 3x4 más 5. Tenemos acá, que es lo que señala este marco teórico. Se despeja las variables principales en función de las variables no principales. Luego asignamos valores arbitrarios a las variables no principales. Y no luego asignamos un valor numérico, sino un valor alfanumérico, es decir, una letra. La letra A, la letra B, la letra C minúsculas, para no confundir con la que denotamos como matriz. O aquí en este caso está utilizando P. Y una vez que tengamos eso, escribimos el conjunto solución en forma secuenciaria. X1 igual a menos 4P menos 1, X2 igual a menos 2P más 7, X3 igual a menos 3P más 5 y X4 igual a P. Y esto es lo que les decía precisamente del ejemplo del cuarto frío. Si yo ya digo que la temperatura que sea la variable X4 y que es una variable no principal y diga menos 8 grados centígrados, encuentro los valores de las otras variables para ver si cumplen las condiciones o no. Aquí doy menos 8 y encuentro X1, X2 y X3. Y X4 me queda menos 8. Y veo si cumple el modelo matemático, si se ajusta a mis requerimientos del problema. Si no se ajusta, reemplazo otro valor en la variable no principal. Por ejemplo, doy P0 y me quedaría X1 menos 1, X2 7, X3 5 y X4 0. Si tampoco se me ajusta ese valor, diré P vale 5 tercios. Reemplazo y voy calculando X1, X2, X3 y X4. Porque P puede variar de menos infinito a más infinito. ¿Cuántas soluciones voy a tener este sistema? Va a tener un infinito número de soluciones porque va a depender de cuántos valores tome P. Entonces, eso es un poco ya irnos familiarizando. Hoy vamos a ver lo que son estos fundamentos teóricos que van a quedar dudas, pero por supuesto, así es esto. Obviamente que esto van a afinar ustedes entre hoy y mañana y el jueves, para el jueves a las 6 de la tarde, ya empezar a hacer los problemas y que ustedes vengan leyendo de nuevo toda esta parte teórica y anotando en su cuaderno las dudas, las cosas que no están claras, para aquí debatir en el campus virtual e ir solventando las diferentes inquietudes que ustedes presenten. Bien. Pero, profe, ahora una pregunta. Por ejemplo, si tengo... Espéreme un ratito, Daniela, ya. Dígame, por favor. Por ejemplo, si tengo que alguna de mis variables, por ejemplo, ¿cómo explicar esto? Por ejemplo, si usando ciertos números de mi variable secundaria, la variable principal se elimina o se hace un número imaginario, ¿igual sigue valiendo como respuesta o no?
Dependerá el sistema de qué sistema de ecuaciones a qué me está representando. Recuerden ustedes que están estudiando electrónica, ¿no es cierto? La corriente eléctrica después van a ver que allá cuando ustedes vayan avanzando y estudien ya electromagnetismo, las diferentes electrónicas, ahí ustedes tienen números complejos. Es decir, una parte imaginaria y una parte real, por lo tanto podrá tener solución. O sea, dependerá hacia dónde está aplicado el problema. Sin embargo, para este caso, para este momento, vamos a trabajar con números reales, que lo único que le podrán hacer a las diferentes variables principales es tomar un valor de 0. O si dan un valor de infinito, que no es un valor real, ese no pueden darlo, sino simplemente es una expresión de menos infinito a más infinito. Pero dando un valor real, la variable podrá tomar valores reales, incluyendo el 0. Pero también es aplicable lo que usted dice. Si el número que ustedes dan, si el valor que dan es un número imaginario, porque así se requiere para una corriente eléctrica, para una potencia eléctrica, para una potencia activa, para una potencia aparente, que todavía no creo que han visto esos conceptos en la parte ya en la carrera eléctrica, sí pueden utilizar y se pueden obtener esas soluciones. ¿Está claro, Daniela? Sí, profe, gracias. Correcto. Bien. Veamos ahora los pasos que le señalaban arriba, los 5 pasos para llegar desde una matriz aumentada, una matriz escalonada en los renglones primero. Y encontramos el conjunto de solución. Váyanle siguiendo. Se les va a presentar una cantidad de dudas que cuando ustedes vuelvan a revisar entre hoy, mañana, pasado, pues van a sacar esas dudas y lo solventaremos el jueves. Aquí planteamos un ejemplo. Es un sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas. Por lo tanto, aquí voy a tener o un infinito número de soluciones o puede ser, si me sale un absurdo matemático, el sistema inconsistente. Veamos entonces. ¿Qué me decía el cuadro sinóptico? Tu palabra. A ver si alguien que le tiene activado el micrófono, por favor. Hay un ruido externo que puede distraerles a sus compañeros, por favor, que le pongan en silencio. Gracias. Bien. Tenemos esto aquí. Decíamos que partiendo del sistema de ecuaciones, lo primero que debemos hacer es escribir la matriz aumentada del sistema. Y aquí lo estamos haciendo. Vean, 0 en x1 porque no tenemos, 0 en x2, menos 2, 0, 7, 12. Luego continuamos 2, 4, menos 10, 6, 12, 28, 2, 4, menos 5, 6, menos 5, menos 1. Ya está escrita la matriz aumentada. Hagamos los 5 pasos para llegar a la escalonada en los renglones. El paso 1, ¿qué es lo que dice? Localizar la columna que esté más a la izquierda, que no conste completamente de ceros. Al comienzo, no todos van a ser ceros, porque ¿qué implicaría que sea ceros? Que no haya la variable x1, que empecemos desde la x2. Y eso no puede ser. Entonces, al comienzo no, pero luego sí, como van a ver en este mismo ejemplo, sí se generan columnas de ceros. Entonces, aquí está señalado ya, si ustedes le ven esta flechita, señalado ya la columna que esté más a la izquierda, que no conste completamente ceros. Ya terminé el paso 1, vean, bastante simple. Simplemente señalé, ustedes pueden señalar una flechita y ya está. Voy al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Dice, se intercambia la fila superior, que es esta, la que empieza con 0, con otra fila en caso de ser necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando el elemento de la primera fila y primera columna es 0, necesariamente hay que cambiar esa primera fila con cualquier otra fila. ¿Para qué? Para poder generar un 1 principal.
Porque si tenemos aquí 0, por más que multipliquemos por cualquier constante, 0 por cualquier valor sigue siendo 0. Y como mi objetivo es generar aquí, hacerle al elemento de la primera fila y primera columna 1, necesariamente debo intercambiar cuando es 0, como en este ejemplo. ¿Cuándo es opcional? Si, por ejemplo, acá arriba en vez de ser 0 fuera 3, pero debajo existiría un 1 y para no introducir quebrados, puedo intercambiar. Ahí es opcional, pero obligatorio cuando es 0. Eso dice el paso 2 que tenemos efectuado aquí. Intercambiamos la fila superior con otra fila en caso de ser necesario para llevar un elemento diferente de 0 a la parte superior de la columna que se localiza en el paso 1. Cogemos esta fila, le ponemos como primera y a la primera le pasamos a la segunda. Y ya está. La tercera fila volvemos a escribir exactamente igual. ¿Qué es lo que me dice el paso 3? Si el elemento que está ahora en la parte superior de la columna es A es cualquier valor real, ¿qué es lo que debe hacerse para generar un 1 principal? Multiplicar toda la fila por 1 sobre A. Y así introducimos un 1 principal. En este ejemplo, como tenemos 2 ahí, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicar por 1/2. Multiplicamos por 1/2 y esa fila ya me queda 1, 2, menos 5, 3, 6, 28. Las otras dos filas escribimos exactamente igual. Voy al paso 4. ¿Cuál debería ser? Ahora hacer ceros a todos los elementos que están debajo del 1 principal. ¿Cómo hacemos? Dice, se multiplica la primera fila por múltiplos adecuados para hacer 0 a los elementos que están debajo del 1 principal. ¿Sí? A los elementos que están debajo del 1 principal. Listo. Entonces, un elemento ya es 0, el que está debajo del 1, el inmediato inferior. Y el otro es 2. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar por menos 2 a la primera fila y sumarle a la tercera. La primera y la segunda volvemos a escribir exactamente igual y hacemos menos 1 por 1 menos 2, más 2, 0, menos 2 por 2, menos 4, más 4, 0, menos 2 por menos 5, 10, menos 5, 5, menos 2 por 3, menos 6, más 6, 0, menos 2 por 6, menos 12, menos 5, menos 17, menos 2 por 14, menos 28, menos 1, menos 29. Y ya terminé una fase del proceso. Es decir, hacer al elemento de la primera fila y columna 1 y a todos los que están debajo 0. Voy ahora al paso 5. ¿Cuál es? Cubrir, marcar, como está aquí, estas dos rayas, la fila superior. Y regresar al paso 1. Se continuará este proceso hasta que la matriz tenga forma escalonada en los renglones. Cubierto esto, ya me queda esta matriz de acá, la segunda y tercera fila para trabajar. Vean, localizo la primera columna que no conste completamente de ceros. Ya no es esta de aquí, vean, la segunda columna, sino la tercera, que aquí se me generó una fila de ceros. Una columna de ceros. Entonces voy acá. Y el paso 1 es localizar la columna. Ya hice. ¿Cuál es el paso 2? Si recuerda. Si el elemento, que en este caso es menos 2, fuera 0, necesito cambiar con cualquiera de las otras filas. Si no es 0, veo si hay debajo un 1, intercambio. Eso es opcional. En este caso es 5. Entonces, ¿qué me queda para hacerle 1 a este menos 2? Ir al paso 3 y ahora, ¿qué debo hacer? Multiplicar por menos 1/2 para generar aquí un 1 principal. Multiplico la segunda fila por menos 1/2. La primera vuelvo a escribir igual y me queda 1, 0, menos 7/2, menos 6. La tercera también escribo igual. Voy al paso 4. Una vez que ya tenga generado el 1 principal, debo hacer 0 a todos los elementos que están debajo, que en este caso es solo el 5. ¿Cómo hago 0? Multiplico la segunda fila por menos 5 y sumo a la tercera. La primera y segunda vuelvo a escribir igual
Y digo, menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Menos 5 por 0, 0, más 0, 0. Menos 5 por menos 7 medios, 35 medios. Menos 17, 1 medio. Menos 5 por menos 6, 30. Menos 29, 1. Concluí otra fase del proceso. No está todavía en la forma escalonada en los renglones. Regreso al paso 1 y le localizo ahora esta columna, que es ya de la última fila este elemento. ¿Qué debo hacer a este 1 medio? 2. ¿Cómo le hago 1 multiplicando, perdón, este 1 medio debo hacer 1? ¿Cómo hago? Multiplicándolo por 2. Multiplico la tercera fila por 2 y me queda la primera y segunda, vuelvo a escribir igual, me queda ya 1, 2. Si ustedes observan, ahí mi matriz, luego de estos pasos y enlazo cerrado, la matriz ya está en la forma escalonada en los renglones. Comprobemos viendo que cumple las 3 condiciones. ¿Cuál era? Que el primer número diferente de 0 en la fila es 1. Y esos unos le llamamos unos principales. No se me generaron filas de ceros, cumple la segunda. Y la tercera condición, ¿cuál era? Que un 1 principal de la fila inferior esté más a la derecha que el de la superior. Y sí está. No estamos chequeando la cuarta característica o condición porque no va a cumplir todavía. Estamos en una matriz escalonada en los renglones. Partamos desde aquí y desde esta matriz encontremos el conjunto solución y el método se llama eliminación gaussiana. Bien. Volvemos a escribir el sistema. Ya aquí, recuerden, posición x1, x2, x3, x4, x5 igual al término independiente. Entonces, el sistema me queda x1 más 2x2 menos 5x3 más 3x4 más 6x5 igual a 14. La segunda ecuación sería de la segunda fila x3 menos 7 medios de x5 igual a menos 6. Y la tercera ecuación que proviene de la tercera fila sería x5 igual a 2. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Definir cuáles son variables principales y no principales. Las principales, observen, son las que están asociadas de acuerdo a su posición a las variables principales. ¿Esta a qué columna pertenece? A la primera columna, por lo tanto, está asociado este 1 principal a x1. Este 1 principal pertenece a la tercera columna, por lo tanto, está asociado a la variable x3. Y finalmente, este último 1 principal está en la quinta columna, por lo tanto, pertenecería a la variable x5. Y aquí están las variables principales, x1, x3 y x5. Las secundarias o no principales son las otras dos, x2 y x4. Bien, cuando se parte de esta matriz escalonada en los renglones, el método de eliminación gaussiana, y para encontrar el conjunto solución hay que hacer un proceso adicional que se llama sustitución hacia atrás, que son 3 pasos. El primero es despejar las variables principales en todas las ecuaciones y de manera ordenada, es decir, de manera secuencial. Porque aquí hay, en la primera ecuación hay 3 variables principales, x1, x3 y x5. Pero ¿cuál es la primera x1? En la primera despejo x1. Y me queda menos 2x2 más 5x3 menos 3x4 menos 6x5 más 14. En la segunda ecuación despejo x3 y me queda igual a 7 medios de x5 menos 6. Y la tercera ecuación ya me da un valor ya numérico, x5 igual a 2. Concluí el primer paso de esta sustitución hacia atrás. Voy al segundo paso. Empezando desde la última ecuación y siguiendo hacia arriba, vamos sustituyendo los valores de estas variables en todas las ecuaciones que están sobre esta, para dejar variables principales únicamente en términos de variables no principales. Porque si observan aquí me queda x1
Menos 2 de x2 es variable no principal, pero me queda x3 que es variable principal y x5 que es variable principal. Entonces, al hacer el paso 2, lo que vamos a evitar es que me quede variables principales en términos de principales y no principales. Me va a quedar solo en términos de no principales. Entonces voy a la x3, que es igual a 7 medios de x5 menos 6. Como ya tengo x5 que vale 2, reemplazo 2, me queda 7 medios por 2, 7 menos 6, 1. Voy a la inmediata superior a la ecuación. Tengo x1 menos 2x2 más 5x3, pero x3 vale 1, 5 por 1, menos 3x4, menos 6x5, pero x5 vale 2, más 14. Y me queda menos 2x2, menos 3x4, 5 por 1, 5, menos 12, menos 7, más 14, 7. Y ya tengo estas ecuaciones. ¿Qué debo hacer ahora? El tercer paso es asignar valores arbitrarios a las variables no principales y ya escribir el conjunto solución. Recuerden que aquí tengo las variables no principales que son x2 y x4. Y asigno x2p, x4q. Si quieren otras letras a, b, d, e, las que ustedes consideren. No x para confundirse obviamente. Entonces, x1 era menos 2x2 menos 3x4 más 7, pero x2 vale p, en vez de x2 pongo p y en vez de x4 vale q. Y escribo ya el conjunto solución igualmente de forma ordenada. x1 sería menos 2p menos 3q más 7. x2p, x3 x4q y x5 2. Si quiero encontrar una solución particular, dependerá el modelo al cual representa este sistema. Digo P vale 3 y Q vale menos 5. Reemplazo y tengo una solución particular. Y veo si se ajusta el modelo a mis necesidades, a mis requerimientos. Si no, doy otros valores. P puede ser un medio y Q también un medio. Pueden ser iguales, por supuesto. Dependerá del tipo de problema. Eso pasa en la vida cotidiana y eso es lo que hay que ir ajustando. Entonces, esos son, como les decía, ya el método de eliminación gaussiana. Veamos de una vez Gauss-Jordan para terminar ahí. No les voy a mandar ningunos problemas, sino solo a que lean la teoría que estamos revisando ahora y este mismo problema. Para el jueves sí ya ustedes vengan anotando sus dudas, resolvemos las dudas y hacemos ejercicios. Ingeniero, ¿este documento está en el campus? Me decía David, me parece. Christopher, Christopher. si es que este documento está en el campus. Sí, Christopher. Ya, Este gracias. documento tal cual está en el campus. Exactamente igual a lo que estamos revisando. El mismo Ok, documento, gracias. con el mismo problema. ¿De acuerdo, Chris? Incluso si ustedes mañana, pasado, le leen y tienen alguna duda y quieren solventar antes de venir a clase, me escriben y le vemos y luego les revisamos acá. Bien. Ya, gracias. De acuerdo, Christopher. Vamos ahora a ver este sexto paso. Dice aquí, pasos para llegar desde una matriz aumentada a una escalonada en los renglones reducidos. ¿Qué debe hacerse los 5 pasos anteriores? Es decir, llegar a la escalonada en los renglones. Y desde la escalonada en los renglones, partir para la reducida. ¿Haciendo qué? Un paso más, que es el paso 6. Y el paso 6 también está en los copiados, dice, empezando por la última ecuación. Esta era la matriz escalonada en los renglones. Le volvimos a escribir aquí. Y ahora vamos a hacer el proceso de abajo hacia arriba. Por eso que dice, continuando hacia arriba, vamos a sumar múltiplos apropiados. ¿Para qué? Para hacer ceros a todos los elementos que están sobre los unos principales. Recuerden que para que esté en la forma escalonada en los renglones reducidas, donde hay un 1 principal, deben tener ceros los elementos, tanto que están debajo del 1 principal
como los que están sobre el 1 principal. Los que están debajo ya están hechos 0. Ahora hagamos los que están sobre. Entonces empezamos por la última ecuación. Ubicamos el 1 principal, está aquí. Para hacerle 0 a este menos 7 medios, 6, ¿qué debemos hacer? Multiplicar a la tercera fila por 7 medios y sumar a la segunda por menos 6 y sumamos a la primera. Y lo hacemos y acá está el resultado. Estos de aquí no se ven afectados todos estos valores porque abajo está 0. 0 por cualquier valor sigue siendo 0. Y si sumamos un valor, es el valor que está escrito, entonces no me afecta. Me queda 7 medios por 1, 7 medios. Menos 7 medios, vean 0. 7 medios por 2, 7. Menos 6, 1. Menos 6 por 1, menos 6. Más 6, 0. Menos 6 por 2, menos 12. Más 14, 2. Tenemos aquí 2. Listo. ¿Qué hago ahora? Voy a la fila inmediata superior y busco el 1 principal que tengo aquí. ¿Y qué debo hacer a ese 1, sobre ese 1 principal? Debo hacerle menos 5, 0. ¿Cómo le hago 0? Multiplico la segunda fila por 5 y sumo a la primera. La tercera fila vuelvo a escribir igual, la segunda fila igual, y hago 5 por 1, 5, menos 5, 0, 5 por 1, 5, más 2, 7. Y de ahí escribo ya el sistema de ecuaciones. ¿Qué señala aquí? Dice, ¿es una matriz escalonada en los renglones reducida? Por supuesto. Vean, todos los elementos que están debajo y sobre el 1 principal son ceros. Si desde esta matriz se encuentra el conjunto solución, el método vamos a conocerlo, llamarlo Gauss-Jordan. ¿Qué hacemos? Igual que antes, definimos las variables principales, que son las mismas que en el caso anterior, x1, x3 y x5, porque no pueden cambiar los unos principales. Las secundarias son las otras dos, que es x2 y x4. Entonces, escribo el sistema. x1, vean, más 2x2, ya no hay x3, más 3x4, ya no hay x5 como en eliminación gaussiana, igual a 7. Escribo la segunda ecuación que parte de la segunda fila. x3 igual a 1 y x5 igual a 2. La diferencia entonces entre gaussiana y Gauss-Jordan es que aquí, en Gauss-Jordan, al despejar las variables principales, ya me queda directamente en términos de no principales. Y ya no hay que hacer la sustitución hacia atrás. Despejo aquí las variables principales. x1 igual a menos 2x2, menos 3x4 más 7, x3 igual a 1 y x5 igual a 2. Y asignamos igual valores arbitrarios a las variables no principales. Si asignamos los mismos valores arbitrarios, el conjunto solución tiene que ser el mismo. No puede variar el conjunto solución dependiendo del método, no. Sea por eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, el conjunto solución va a ser el mismo. Y escribo el conjunto solución. Y si ustedes observan, es el mismo que el que calculamos anteriormente, que está acá. Este es, jóvenes, Gauss-Jordan. Bien. Lo importante es que, por favor, insisto, revisen todo este marco teórico, incluido el ejemplo que acabamos de ver acá. Y vayan anotando todas las dudas, por más pequeñas que sean. ¿Para qué? Para el día jueves. Les consultaré, ustedes activarán sus micrófonos y me indicarán, bueno, esta es la duda, esto es lo que pasó, por qué se hace esto, por qué lo otro. Una vez que ya hagamos eso, trabajaremos con unos problemas tipo que ya tengo cargado acá también al campus virtual, y si alguien quiere ver, ya puede observar, y ahí sí ya les enviaré o subiré esa misma noche ya una tarea para que hagan el fin de semana. Las dudas van a tenerlos ahorita, por supuesto,
pero ya más bien no les voy a cansar más porque pues de forma virtual pues pueden distraerse, no quiero que lo que ya se ha logrado vaya a perderse ya lo que han captado, sino más bien lean mañana o hoy noche, el jueves, para el jueves noche ya tratar acá. Alguien parece que ya no está en el campus virtual, déjeme ver. Sandro sí está. A ver, déjeme ver. Salió Ariana. Ariana Freire, sí, así le veo. Sí. Justo a salir. Dijo que no podía escuchar y si es que usted iba a subir la grabación de la clase a algún lado. Lo que pasa es de que estamos viendo, pero está demasiado pesado La grabación. la grabación. ¿Por qué? Todo el mundo está haciendo teletrabajo, todo el mundo está haciendo clases virtuales, entonces lo que sucede es de que se están saturando las redes. Intenté yo ya subir cuando estaba en el 99% ya del video, del primer video de la primera clase, me votó. Se salió y dijo que no podía completar el proceso. Las mismas autoridades de la facultad eran de darnos un canal, sin embargo, yo ya me creé un canal en YouTube para poder subir los videos. Esperemos de que vayan ya estos días solventando y por supuesto que subiré porque todas las clases están grabadas. Hoy inclusive desde ayer teníamos un problema quienes utilizamos Gmail, teníamos un fuerte problema, no podíamos descargar documentos ni en PDF ni en Word. Hoy en la tarde a partir de las 5:30 ya se regularizó un poco, mejoró. Entonces, pero si tienen dudas, por favor, tenemos otros medios, WhatsApp, correo. No le veamos como única herramienta el campus virtual o el video. Consúltenme, escríbanme, yo les envío ahí, discutimos acá, hagamos interactivo, depende de la madurez y responsabilidad que ustedes vayan poniendo. Profe, también hay una manera de comprimir video para que se haga un poco más ligero y usted suba más rápido. ¿Cómo le comprimo el video, Daniela? Eso sí, no sé, eso sabe hacer mi ñaño, jaja. Dígale a Andrés que me escriba al WhatsApp indicándome cómo comprimir video y poderle subir. O busque en, ¿cómo es? En YouTube, ahí sabe a ver cómo Ya le comprimir hice, y video. con el YouTube comprimiendo no le pude subir por la cantidad de gente que estamos haciendo. Ahí sí, entonces. Sí, no es un sé problema cómo. de comunicación y eso que al momento sí tengo un buen internet con fibra óptica y no se me cae el internet, no se me ha caído, pero sí hay ese problema de las redes sociales. Listo. Ya muchachos, ya está Ariana. Esperemos de que me escuche, porque el resto sí me está escuchando. Por ejemplo, Gilberto, ¿sí me escucha? Sí, profe, fuerte y claro. Perfecto. David Gómez. ¿Sí me escucha, Edison? Sí, profe. Perfecto. Hugo. Claro, profe. Ah, ya, perfecto. Bueno, ya está Ariana también, me alegra. Bien, ya chicos, no les No está loco. doy más porque realmente les voy a saturar y esta parte sí es un poco abstracta, son conceptos teóricos que van a necesitar leer para el jueves, consultarme cualquier cosa. ¿Hecho? Profe, una consulta. El tema de las evaluaciones, ¿ya definieron o todavía no? No. ¿Sabe de qué es un asunto complejo? No estamos definiendo. Están reuniéndose las juntas. La Junta de Electrónico se había reunido el día domingo con los representantes de los cursos de electrónica, nos escribió Daniel, y el día de ayer también mantuvieron una reunión los diferentes coordinadores y no se define. Vea, yo creería
que debería esperarse esto. Creería que deberíamos esperar que pase esta cuarentena y clases, y que hay que postergar un mes y medio, el tiempo que sea necesario, sí. Esto vamos a ir adelantando, es un criterio muy, muy personal mío. Pero esto vamos a ir adelantando, pero ya para las evaluaciones, para ir mejorando el aprendizaje y viendo que sea significativo y que luego en los posteriores ciclos ustedes no tengan dificultad, deberíamos esperar un poco a definir las evaluaciones. Yo creo que debemos ir trabajando como lo estamos haciendo, y lo está haciendo la facultad, en los temas teóricos, en los temas menos álgidos, inclusive en algún caso podrá cambiarse el orden de los sílabos, para ver todo lo que sea posible mientras dure esta emergencia sanitaria. Y luego sí preocuparnos ya de las evaluaciones. ¿Hecho? Ya, profesor, esa era la duda nada más. Correcto, Hugo. Listo. Entonces, quedemos así, chicos. Nos conectamos el día jueves a las 6 de la tarde. Cuídense Ya y traerán sus dije, inquietudes. gracias. Chao, Gracias, chao, profe. chao, profe. Igual, chao, cuídense. Daniela. Hasta luego. Chao, Pedro. Gracias. Chao, chao, Sandro. Chao, chao, muchachos. Hasta luego, profe. Cuídense, chao.